Buenas tardes, mi nombre es Jaime Esteban Lotero, soy estudiante de Administración de Empresas primer semestre. Vengo a desarrollar básicamente la actividad número 4 de Cultura Política, que es la conclusión final de la actividad del proyecto como tal. El movimiento, el sector que yo escogí fue las mujeres, otras minorías y las protestas sociales en Colombia. La primera pregunta que se realiza es porque considera que la temática escogida es pertinente. Pues yo creo que es una temática pertinente porque a lo largo de la historia de nuestro país, la población civil ha tenido la necesidad de manifestar su inconformidad frente a muchos de los aspectos que se ven en los organismos del Estado, básicamente desde la rama judicial y las tres ramas del poder público como tal, que nos denotan desigualdad, desinformación, inconformismo y una profunda crisis a nivel de Estado, que creo que al final hace que la población civil manifieste su inconformidad saliendo a las calles y agrupándose en masas para manifestarlo. Creo que es un tema bastante álgido y con el cual pues uno quisiera profundizar muchísimo más. Entonces me parece muy importante esta temática. La segunda es cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia. Pues básicamente con la participación política, pues porque como derecho constitucional e universal como tal de los seres humanos, pues está la libre expresión, y creo que las personas tienen todo el derecho de manifestar su inconformidad, más teniendo en cuenta que desde hace muchísimos años pues la gente puede decir que es muy transversal y muy normal hacerlo, teniendo en cuenta que el Estado colombiano, en este caso y particularmente, nos ha mentido todo el tiempo, nos ha vendido una imagen un poco tergiversada de las situaciones, de la historia, en donde muchos de los políticos que hoy en día están, por ejemplo, en el medio básicamente no deberían estar por sus múltiples delitos y demás, en donde se evidencia desigualdad en los ámbitos educativos, en donde se evidencia desigualdad en el ámbito económico, donde cada vez la clase productiva del país está más ligada a pagar cada vez más impuestos, y donde los favorecidos son las clases media y alta. Entonces creo que esa participación política ligada a la democracia, que al final en este país no se cumple de la mejor manera, pues está directamente asociado a nuestro tema. Importante también citar que deberíamos tener en este país un partido político que se encargue de expresar ese tipo de cosas a través de los documentos, de los soportes y de todo lo que nos ayude a fomentar que esa necesidad que tenemos de expresarnos pues sirva para las generaciones futuras. La tercera es porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado, porque creo que entre 1946 y el 58 pues se observó mucha discriminación de género hacia las mujeres, ¿sí? Digamos que solo después del 9 de abril del 48 se empezó a visualizar pues como mayor incidencia y participación dentro de las diferentes actividades del medio como tal. Se empezó a ver mucho más presencia de las mujeres, y básicamente una de ellas, la más representativa quizá, fue María Cano, quien fue la precursora de esa emancipación femenina y de esa inclusión e incursión en el ámbito político, desarrollando pues básicamente como la defensa de esos derechos de los trabajadores, y llevando a que las personas generaran ideas diferentes, ¿sí? Producto de ello pues se creó el primer partido político marxista en nuestro país, y que gracias a este pues se logró mayor incidencia dentro de los gremios políticos, hablando de las mujeres. Entonces creo que si bien es cierto, como lo decía inicialmente, este es un país que se ha caracterizado
por sus diferentes manifestaciones y por sus diferentes formas de ver las cosas. Entonces está muy asociado a este tema, y paradójicamente pues tenemos que mencionarlo. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Pues hay varios. Como les mencionaba anteriormente, desde el 9 de abril del 48 hacia acá, donde se empieza a ver mayor inclusión de las mujeres. Pero hay uno específico donde básicamente se nos dice que el origen de las protestas en nuestro país tenían una perspectiva lógica en su momento, que hay sectores sindicales que básicamente promueven como principio el tema de la igualdad, y básicamente pues ayudaron a que nosotros, los seres humanos y los ciudadanos del país actuales, pues tengamos una mayor relevancia dentro de la etapa como tal del sector como tal. Hay varios factores y son muy relevantes en la historia. Por ejemplo, en el 77 la crisis y el paro nacional que le tocó a López Michelsen, el expresidente. En Bello, Antioquia, hubo una fábrica de tejidos que básicamente pues tuvo algunas dificultades, y por allá en 1920 estalló una huelga que básicamente hablaba de que participaban 400 mujeres y 110 hombres. Entonces tiene muchas connotaciones históricas, entonces chévere analizarlo. La otra que sigue es: ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Pues creo que todos los ciudadanos, niños, niñas, adultos, ancianos, etcétera, todos estamos inmersos dentro de la población afectada y todos somos actores relevantes, porque todos tenemos voz y voto y debemos manifestar nuestro inconformismo de la mejor forma. Hechos históricos que influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento sector social que está documentado, pues como lo dije, en la fábrica de tejidos de Bello surgieron varios inconvenientes porque empleaban mujeres menores entre los 3 y los 15 años, y pues básicamente pues eso desencadenó la huelga. Otra huelga importante justamente fue en el departamento de Antioquia, básicamente porque había desigualdad, no había la misma carga laboral, y pues obviamente las mujeres tenían el derecho de reclamar. Fue liderada por Besabet Espinal, que fue una líder social que iba en contra de la explotación y de la desigualdad como tal. Entonces, chévere, porque al final son personas que, como María Cano, marcaron una historia positiva para este caso. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Pues creo que todo, porque al final este curso me deja como enseñanza que yo como miembro de esta sociedad tengo el derecho de hablar y de expresarme, pero en las mejores condiciones y en los mejores términos, de cara a lograr que todo lo que nos sirve pues se cambie de la mejor forma y sirva para las generaciones futuras. Creo que es muy importante ahondar en este aspecto, pero considero que un semestre no es suficiente. Hay que seguir leyendo y estudiando y pues buscando que sea muy positivo. ¿Cómo es el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Creo que es vital que nosotros, desde nuestro racional, desde nuestro concepto propio, desde nuestra razón de ser como ciudadanos, levantemos la mano pacíficamente, sin hacerle daño a los demás, buscando que se nos escuche, que se nos atienda, que se tomen nuestras ideas desde las banderas de la paz, de la hermandad, de la igualdad, de la equidad, ¿sí? Que haya mucha transparencia en el proceso y que al final el gobierno nos escuche, para que esa democracia que se creó en Grecia y que hablaba básicamente de ser transversal, de que los seres humanos pudieran hablar,
se cumpla y se empiece a cumplir en nuestro país. Muchísimas gracias.